El vino es un sector estratégico para Castilla y León. De él dependen miles de familias y una buena parte del Producto Interior Bruto de la comunidad. Genera 667 millones de euros al año, pero al margen de su valor económico, lo más relevante es su capacidad para fijar población en el mundo rural. Esta mañana se ha celebrado Agrohorizonte 2020, unas jornadas organizadas por la Consejería de Agricultura en las que han participado empresas, viticultores, distribuidores y bodegueros para analizar el presente, pero sobre todo para poner en común lo que va a pasar en el futuro más próximo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El vino da muchas alegrías a esta tierra, pero tiene también muchos enemigos. El consumo se ha reducido de forma alarmante y el incremento de las ventas en el exterior es insuficiente. La dispersión del sector complica también una estrategia común. Es cosa de todo y por eso hoy nosotros también queremos poner nuestro granito de arena, o mejor dicho, nuestra copa de vino. Para ello nos acompaña esta noche Pau Roca, buenas noches. Hola, buenas noches. Que es el secretario general de la Federación Española del Vino. Espero que hoy en la comida haya consumido vino. Sí, he consumido un vino de Castilla y León y la verdad es que muy bueno. Nos viene bien que tengamos gente de fuera de vez en cuando que nos diga cómo está la comunidad. ¿Cómo se nos ve? Porque muchas veces bueno, Madrid no está tan lejos, pero es verdad que bueno, es bueno abrirse y tener, dijéramos, una visión desde otros ángulos, desde cómo se ve Castilla y León. Bueno, pues se ve como una región con unos vinos con un éxito muy importante dentro de España. Quizá el éxito no es tan grande en el exterior y con una serie de amenazas claras como es la baja del consumo dentro de España y las posibilidades que tenemos pues de recuperar ese consumo que naturalmente pues significará una apertura al conjunto de los vinos mundiales, ¿no? Hablaremos de cuáles pueden ser esas estrategias para combatir esos enemigos, por llamarlo de alguna manera. Pablo Álvarez, buenas noches. Hola, buenas noches. Consejero delegado de Vega Sicilia. Una pregunta, ¿cuántos meses viaja usted al año aproximadamente? 3 y 4 meses. Pero si Vega Sicilia, con el nombre que tiene, no necesitará viajar más, ya será suficiente. Sí, hay que viajar porque al final los vinos se venden porque los enseñas, ¿no? Y los das a probar y eso de que, como decía esta mañana, eso de que el buen paño en el arca se vende, eso es una solemne estupidez, ¿no? Yo creo que hay que enseñar lo que vendes y si la gente no conoce lo que produces, difícilmente lo vas a vender. ¿Se pueden quejar los bodegueros, los empresarios de las bodegas? ¿Tienen derecho a quejarse o también pueden hacer mucho más para que el sector esté en alza? Yo creo que gran parte de la solución está en nuestras propias manos, porque primero nadie va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, que es vender el vino. O sea, nadie lo va a vender por nosotros, ¿no? Entonces yo creo que el vino a mí yo no creo que sea tan preocupante la situación del mundo del vino y el futuro yo creo que es muy bueno, ¿no? O sea, no hay que preocuparse y hay que trabajar, nada más, y moverse y salir y enseñar y vender. Esa es la solución. O sea que no basta con elaborar un buen vino. No basta, no. Yo creo que no. Muchas gracias por estar esta noche aquí. También nos acompaña José Manuel Pérez Ovejas, buenas noches. Muy buenas noches. Director técnico de Bodegas Hermanos Pérez Pascuas. ¿Se puede decir que el sector en los últimos años se ha dormido? Es decir, porque aquí ha habido... lo fácil es criticar a la crisis, echar toda la culpa a la crisis. La crisis lo absorbe todo, hay menos dinero y por eso se está consumiendo menos
el sector está más parado. ¿O también el sector del vino se ha dormido un poco en los laureles en los últimos años? En mi opinión, no. Es un sector dinámico, actual, que se ha interesado por adaptarse a los nuevos tiempos. Bien es cierto que el mundo del vino está cambiando, pero las bodegas estamos haciendo un gran esfuerzo personal, económico, para buscar el óptimo posicionamiento en el mundo del vino. Y entiendo que todavía queda mucho por hacer. Por supuesto que hay que hacer autocrítica, no ser autocomplaciente, pero tenemos un buen presente y un inmejorable futuro. Siempre es importante favorecer la exportación, trabajar en estos mercados internacionales tan exigentes, y yo creo que vamos por un buen camino, pero insisto, como bien decía Pablo, que hay que seguir trabajando, seguir presentando los vinos. Con la calidad que tenemos podemos ir con la cabeza bien alta para competir al máximo nivel entre los grandes vinos del mundo. Y por supuesto también quiero añadir que hay que potenciar el consumo de vino a la gente más joven. Esa es una asignatura importante que tenemos que acometer de una manera casi inmediata. Esa será una parte importante del programa. De todos modos, ¿la crisis también ha colocado algunas bodegas en su sitio? Por supuesto que sí, ha habido una recolocación, y entiendo que quien ha hecho bien los deberes con anterioridad a la llegada a situación de crisis, de dificultad, pues está en una mejor posición estratégicamente, un mejor posicionamiento, unos mercados ya consolidados, y es cierto que bueno, pues cada uno nos ha colocado en el sitio que nos corresponde, por calidad y por méritos, pero entiendo que sin calidad es difícil llegar a unos objetivos. Y entiendo que nuestra comunidad autónoma pues tiene grandes vinos, y por tanto pues ahí se pone de manifiesto realmente quién es quién, y a nadie se nos regala nada. Por tanto, el lugar que ocupamos es el lugar que nos vamos ganando, ¿no? Carlos Villar, muy buenas. Buenas noches, Eduardo. Director general de Bodegas Protos. Usted dirige una de las bodegas más grandes de Castilla y León. Estamos hablando de ¿cuántos millones de litros aproximadamente? Bueno, este año comercializaremos más de 6 millones de botellas. 6 millones de botellas, y con un precio, digamos, ya medio alto, por decirlo de... Sí, bueno, nuestro cliente es de la clase media alta, podríamos decirlo así. Le hago esta pregunta porque en este sector del vino no existen multinacionales o grandes bodegas, grandes empresas como puede ser en el mundo del vino. ¿Toca a las grandes empresas tirar del carro, ya que está tan atomizado este sector, o no? ¿Tendría que ser una responsabilidad de cada una en su justa medida? Bueno, yo creo que siempre las grandes empresas, de alguna u otra manera, somos empresas tractoras. No solo las grandes, también las empresas marquistas, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo también con Mega Sicilia, que evidentemente es una marca que por sí misma es un icono y que hace que las demás pues ayudarlas a salir fuera como vino español de calidad. En nuestro caso pasa un poco lo mismo, en distinta manera, ¿no? Entonces nosotros tenemos una potencialidad alta, somos grandes. Creo que hacemos las cosas bien desde el punto de vista de calidad, y luego invertimos mucho en comunicarlo y en salir al exterior y en comercializarlo. Entonces, pues varias marcas o varias empresas de cierto tamaño, pues no cabe duda que son las primeras que llegan a ciertos mercados y hace que se empiece a conocer una zona determinada. Pero bueno, yo creo que pasa en todos los sectores, ¿no? Esto no quita que las oportunidades son para todas. Realmente el mundo del vino lo que quizás mejor tiene es que una empresa no tiene que ser grande para tener éxito. Puede tener éxito porque sus vinos sean muy buenos, estén muy bien referenciados y la gente quiera consumirlos. Bueno, veremos, porque esta mañana sí se ha debatido también y se ha hablado que la mayoría de las bodegas han gastado mucho dinero en inversiones, en instalaciones, pero que en comunicación y en formación a la hora de vender no se gasta demasiado. Bueno, la teoría es muy sencilla: rejuvenecer el sector, incrementar la calidad, elevar el consumo y ganar cuota de mercado en España y en el exterior, pero la realidad es también muy tozuda. El sector no está unido, los viticultores son mayores y la cerveza está ganando la batalla entre los jóvenes. Esta mañana hemos escuchado algunas soluciones. Eso sí, el papel lo aguanta todo, falta ponerlo en práctica.
Agrohorizonte le dedica un capítulo a uno de los sectores más importantes de la comunidad, un segmento, el del vino, que mueve más de 600 millones de euros en Castilla y León con más de 600 bodegas y que genera más de 3.000 puestos de trabajo directos. Pero no es suficiente, porque aún tiene ciertas debilidades. Para muchos profesionales del vino, el consumo en España es muy bajo comparado con otros países. El problema está en los estilos de vida que tenemos ahora. En Francia, en todos los restaurantes, todas las mesas toman vino. En España, en muchos restaurantes de calidad, incluso te encuentras gente tomando un asado maravilloso de lechazo con Coca-Cola. Más difícil es que los jóvenes se tomen un vino. Al otro lado están las grandes multinacionales de bebidas destiladas y cervezas que lo ponen realmente difícil con sus campañas. En España solo un 8% de personas menores de 35 años lo tiene por costumbre. Para eso se escuchan propuestas como elaborando estrategias de comunicación que estén mucho más acordes a la propuesta que hoy está más dispuesta a recibir la gente más joven. Hablamos siempre de cómo captar al consumidor joven y podemos pensarnos, ¿y cómo hacer más joven nuestra oferta? Para ello debemos difundir entre la población joven la imagen del vino como una bebida saludable y divertida. Es muy bueno para el corazón, da mucha fuerza al corazón, el vino. El vino es un alimento. Amargo es el trago también si miramos hacia el extranjero. Los vinos españoles y los de Castilla y León no tienen la presencia de otras naciones. Una solución sería fomentar más las alianzas en zonas vitivinícolas para lograr más presencia. Es importante que nos conozcan y que luego a partir de ahí reclamen nuestro vino, como reclaman nuestra cocina o reclaman nuestro turismo. Y realmente las cartas de los restaurantes más prestigiosos pues dominan los vinos italianos y franceses, con lo cual sí que España en esa punta de lanza, en esa cúspide de la pirámide, debe hacer un poquito más por intentar que todos nuestros grandes vinos, que van a ser los que arrastren ese efecto marea sobre los demás, pues consigan que estén representados en un volumen y diversidad suficiente. Hemos buscado siempre que tengamos un nivel de calidad similar a lo que conocemos, que es nuestra querida Ribera del Duero, y bueno, pues se hace con mucho trabajo. El éxito, pues que puedes combinar productos distintos que a la hora de vender, pues te hace tener un dossier mucho más completo. Por donde van bien encaminados nuestros bodegueros es en preservar la calidad como un distintivo propio, huir de la tentación de producir en cadena con tal de ver cómo se multiplican las ventas. Para los profesionales del sector, el consumidor tiene que recibir más de lo que ha pagado. Hemos apostado por la calidad y ha sido una apuesta segura, ha sido una apuesta de éxito y ese tiene que seguir siendo nuestro principal estandarte. Utilizar la calidad y unir todo el esfuerzo de todos los agentes que trabajáis en este sector. ¿Por qué el Petrus vale tanto dinero? Pues el mío también. O sea, el precio no lo puse yo, lo pusieron los franceses. Quizás la alta inversión en maquinaria moderna y tecnología ha cegado a los viticultores, dejando de lado las partidas para promocionar más los caldos. En este foro también se ha escuchado aquello de que hacen falta buenos enólogos, pero también buenos comerciales. Bueno, vamos a empezar por una palabra que se ha escuchado a lo largo de la mañana también durante este vídeo y que yo creo que eso sí coincide en todo el mundo. Es decir, la calidad tiene que estar por encima de todo. Otra cosa es la estrategia para incrementar el consumo entre los jóvenes y para salir al exterior, pero con el mejor producto posible y con la viña, el viñedo, como la madre de todo. Desde luego. El tema de la calidad es fundamental. Es muy difícil de definir calidad. Eso lo ha dicho Pablo Álvarez esta mañana, eso es un tema que perseguimos todos como un ideal, pero la calidad es un sistema integrado que empieza en el viñedo, y eso lo tenemos muy claro en el sector del vino, todo empieza en el viñedo, y termina naturalmente en el servicio al final del proceso, ¿no? en lo que es cuando liberas el producto y lo entregas al consumidor. Y en todo esto es una cadena, es una hilera. Y eso hay que ser muy conscientes de eso porque ese es un elemento muy diferencial con el resto de productos con los que competimos de alguna manera, con la cerveza o con los espirituosos, donde hay grandes marcas de empresas que solamente están dedicadas a un fragmento de la parte productiva. En cambio, nosotros sí estamos en una cadena de valor. ¿Pero falla algún eslabón de toda esa cadena? Hablamos del viñedo, yo creo que todos los que estáis aquí compartís la importancia del viñedo, el cuidado,
las instalaciones, las barricas, pero claro, si luego el vendedor o el camarero, que es el que está en contacto con el cliente, que es el que va a consumir el vino, falla, se puede caer todo el trabajo de los demás. No sé si desde las bodegas se está cuidando que todo el proceso esté bien, esté con calidad. Bueno, tratamos de llegar hasta donde podemos llegar, pero hay puntos a los cuales probablemente no podamos llegar. La producción del vino, indudablemente, creemos que es lo más importante, ¿no? Esté donde esté el vino no tiene que ser todo de la misma calidad. O sea, cada vino tiene que responder al precio que tiene en el mercado y tan difícil y tan problemático es producir un vino, el mejor vino posible en 10 euros como es producir el mejor vino posible en 100 euros de precio por botella. Y ese es nuestro trabajo y darlo a conocer. La cadena más no podemos cubrir en eso que comentas tú, que es la cadena de llegar al consumidor final y que el camarero lo pueda servir bien. Ahí hay otros profesionales que se ocupan de ello y que yo creo que también lo hacen bien en general, ¿no? Es que hoy se hablaba incluso de los que, en las propias bodegas, la persona que vende la bodega tiene unos conocimientos justos, ni siquiera conoce a lo mejor la competencia. Es decir, se invierte dinero para que las personas que están vendiendo el producto tengan una formación adecuada. Se está invirtiendo y de hecho se está mejorando. Yo creo que lo importante es transmitir la idea de elaborar un vino genuino, un vino auténtico, un vino de gran calidad. Hay que contar el mensaje, lo que se hace detrás en una bodega. Yo pertenezco a una saga, una bodega pequeña, familiar, Viña Pedrosa, pues tenemos realmente unos orígenes, una forma de elaboración, unos viñedos propios y también queremos llegar, como se ha comentado aquí, más lejos. Yo voy a iniciar en los próximos días un viaje por Latinoamérica a 4 o 5 países donde ya estamos en contacto con el cliente, con el distribuidor y de alguna manera de este mensaje que yo aporto a nivel técnico-comercial, pues vas prolongando y ayudando para que las botellas lleguen lo más lejos posible. Evidentemente, decía Pablo, llegamos hasta donde podemos y yo creo que este mensaje es el que podemos llegar, pero sí que es cierto que la bodega tiene que transmitir, no quedarse en casa y esperar a que vengan a comprarlo, ¿no? No vamos a estar de acuerdo en todo porque esto es una tertulia, y vamos a forzar un poco la máquina. Internacionalización, vamos a salir fuera. ¿Cómo hay que salir? Hay que salir como una bodega, Vega Sicilia, hay que salir como una denominación de origen, Rueda, Ribera del Duero, Bierzo, hay que salir como Castilla y León, hay que salir como España, porque aquí podemos pensar que somos conocidos. Los que estamos aquí, seguramente los que nos están viendo, nos conocen perfectamente su bodega y sus vinos, pero en Perú seguramente sean totalmente desconocidos. ¿Cómo hay que salir al exterior? Bueno, yo empecé mi vida profesional en el mundo del vino en el comercio exterior y he pasado más de la mitad de ella viajando, ¿no? Y siempre he hecho de menos una gran marca España como paraguas de calidad que nos abriera un poco las puertas cuando salíamos al exterior. Quizás yo creo que la estrategia inicial fue algo equivocada al intentar promocionar más zonas concretas, pero realmente cada uno después tiene que vender su producto y tiene que vender sus especificidades y su calidad, pero necesitaríamos una buena marca España que nos diera unos atributos consistentes de calidad, de seriedad, de trabajo bien hecho. Y quizás en este sentido otros países pues, nos han llevado un poco de la mano, ¿no? De hecho, también hemos empezado mucho más tarde a salir al exterior que los países en competencia directa del viejo mundo, ¿no? como Francia e Italia. Pero bueno, no hay que echar la vista atrás tampoco y quejarse de lo que no hemos tenido. Lo que hay que hacer es trabajar y trabajar duro y salir. Entonces yo creo que hoy en día la estrategia está clara. Como país productor, como país cualitativo, tenemos que ir fuera, tenemos que empezar cada día más a vender marca y dejar de vender tanto granel a precio barato fuera. Ya sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero evidentemente el valor añadido está en la marca y en el vino embotellado, y esa es la clave en la que tenemos todos que empujar cuando salimos al exterior. Que Viñedos de España al final no ha triunfado y se ha tirado para atrás. Es que... Sí, no es fácil. Yo creo que es complejo, ¿no? Pero todo hace, ¿no? La administración tiene que hacer por ello, por promocionar los vinos, las denominaciones de origen, pero principalmente las bodegas. O sea, lo que no haga la bodega, lo que nosotros no hagamos no lo va a hacer nadie. No podemos pedir a las administraciones, ¿no? No se puede pedir. Entonces la gente tiene que moverse y eso
Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Yo no sé lo que pasa en España, ¿no? Los españoles no nos gusta movernos, o no nos gusta salir, o es más fácil que lo hagan otros, ¿no? ¿Qué nos ha pasado con el aceite? O nos ha venido pasando históricamente con el aceite. El aceite lo venden los italianos, nosotros se lo vendemos a granel a los italianos y ellos son los que... Y hay gente en el mundo que piensa que el aceite es un producto italiano, cuando España, solo Jaén, produce el 25% del aceite del mundo, ¿no? Pero es verdad que nos falta una imagen país. Creo que tenemos que dotárnosla nosotros mismos. La imagen país es un tema que tienen muy trabajado en Francia, está muy trabajado. La imagen país va unida a los productos de lujo. En Italia va unido también a un factor cocina muy internacionalizado y muy fácil y además a una emigración masiva que les ha acompañado. Y España no tiene imagen de país trabajada. ¿Cuál es? Bueno, nos hemos equivocado. Yo no creo que haya sido tanto la imagen de regiones, la dispersión, como un mal mensaje en su momento que fue el good value, ¿no? Eso me parece que no fue un buen mensaje. Y sin embargo, si nos lo tenemos que trabajar nosotros mismos, yo creo que el tema de marcas es muy importante. Es un factor diferencial de España. Tenemos grandes marcas de vino, unas cuantas que pueden tirar del conjunto. El factor marquista creo que es algo a reflexionar. Lo tenemos que creer, efectivamente. Tenemos que salir y nuestros vinos no son inferiores a los vinos franceses e italianos y los vinos que están surgiendo de países como Argentina, Chile, Australia, Nueva Zelanda, que son también competidores, teniendo en cuenta también su precio más accesible. Y en ese sentido, pues hay un trabajo importante por hacer, pero hay que salir con la confianza del gran vino que tenemos y bueno, pues luchar para conquistar estos mercados y desplazar a vinos italianos, vinos franceses, que sí que es cierto que han empezado antes, pero nunca es tarde. Y en ese sentido, pues ahí es donde tenemos que trabajar, bien con imagen de marca España, pero también en las bodegas tenemos que trabajar y cada uno pues intentar vender nuestro vino y en ese sentido pues... Pero falta unión en el sector porque, bueno, es verdad que ahora las denominaciones de origen han hecho un buen trabajo, han salido de forma conjunta, sobre todo, bueno, creo que este año también Rueda, pero Ribera del Duero ha intentado desembarcar sobre todo en el mercado americano, que es el que más vino consume en Estados Unidos, pero no sé si echáis en falta unión en el sector, sobre todo para, yo creo que para que salga incluso más barato, saldrá que cada uno se busque la vida por su cuenta. Bueno, yo creo que el sector se une, de hecho un claro ejemplo hemos tenido hace poco con la unión de Ribera del Duero y Rueda, con una estrategia común y con una persona común en el mercado estadounidense y con una inversión común también en ese mercado, pero también es cierto que al final somos muy individualistas y que el sector está muy atomizado, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Pau, ¿no? que es el director de la Federación Española del Vino y quizás todos deberíamos estar de alguna manera integrados y ir todos a una, ¿no? En el mismo sentido. Pero bueno, como digo, al final somos más de 4.000 bodegas con estrategias muy distintas unas de otras, unas son más marquistas, otras menos, más grandes, más pequeñas, y a todos nos cuesta poner para tirar del carro y siempre decimos, no, bueno, que lo haga otro, ¿no? Que lo haga el que salga primero y que actúe de cabeza tractora. Eso está muy bien, pero bueno, creo que todos juntos seríamos mucho más potentes y podríamos hacer esa marca España y todo esto que estamos demandando de alguna manera, ¿no? Yo creo de todas maneras que las denominaciones de origen también, detrás de lo que ellas hagan, tienen que estar las bodegas. O sea, si las bodegas no continúan o no apoyan o no siguen la labor que puede hacer la administración o las denominaciones de origen, nos quedamos en nada, en que eso no vale para nada. O sea, yo defiendo por encima de todo que las bodegas tienen que ser las que hagan todo y lo estamos haciendo francamente mal. A nivel internacional yo creo que hay casas que funcionan, eso es otra cosa, pero que te encuentres que pues bueno, la situación, la presencia de los vinos españoles en muchísimos países del mundo es lamentable y si miramos los precios medios todavía más lamentable. Países como Chile o Argentina están vendiendo los vinos más caros que nosotros de media, ¿no? Cosa que era impensable hace unos años. ¿Hay que subir el precio del vino? Lo que no hay que subir el precio, hay que venderlo bien y venderlo al precio que debemos de vender. O sea, no es una cuestión de subir, es una cuestión de vender, pero para vender lo tienes que enseñar, lo tiene que conocer la gente y entonces lo demandará. Y
cuando haya demanda podrás subir, si no, ¿qué vas a subir? Últimamente ha habido un descenso en algunas denominaciones de origen del precio. ¿Eso creéis que a la larga perjudica al sector? Bueno, querer vender mucho volumen de una manera rápida o crecer muy rápido, pues conlleva también a bajadas de precio en el mercado por la competencia. Yo creo en la marca, yo creo que hay que vender con valor añadido y creo en la calidad, pero creo que hay que reinvertir lo que tienes para seguir haciendo calidad y comunicarlo. Entonces, si cada día vas estrechando más los márgenes por alcanzar ese volumen, pues al final estás siendo contraproducente contra el valor marquista, contra la reinversión de beneficios en la comunicación, contra salir al exterior, que es muy caro. Yo sí que pienso que hay que hacer las cosas más despacio, si cabe, si es necesario, pero con una marca detrás y potenciándola. Vivimos de la marca, al final es un producto social y marquista y así debe ser para ser diferenciado. Nos queda muy poco tiempo, pero otro de los grandes problemas, hemos hablado al principio del programa, es de la reducción del consumo. Se bebe menos vino, no sé cuál es el problema, porque algunos sí que mantenemos el tipo, pero no sé si se puede trabajar de alguna manera para recuperar ese consumo. Sobre todo hay un problema con los jóvenes que beben cerveza. Bueno, otros también hablan de la situación ahora mismo de la DGT, ahora ya hay que pensárselo 2 veces tomando 2 copas de vino cuando se sale a cenar, es un cúmulo de situaciones, pero ¿creéis que se puede dar la vuelta o se puede frenar de alguna manera este descenso de consumo del vino en los últimos años? Yo creo que sí. Estamos hablando de la mitad, creo que en 10 años es la mitad prácticamente. Como dato importante, en el año 2000 España tenía un consumo medio de 39 litros por persona y 15 años después, año 2015, estamos en menos de 20, 19 aproximadamente. Esto significa que estamos en el ranking, un país productor como España, en el número 19, un puesto muy deshonroso y que nos superan países no productores como Suiza, por supuesto países nórdicos, y teniendo en cuenta, o si comparamos con países productores como Francia e Italia, pues Francia está en casi 40 y tantos y Italia 35, por consiguiente, pues ahí es donde tenemos una asignatura pendiente. ¿Qué se puede hacer? Como un país productor, pues yo creo que hay que trabajar ahí, sobre todo. A veces pecamos las bodegas de utilizar una terminología muy rebuscada, muy técnica, y ponemos una distancia importante con respecto al cliente o al cliente potencial, a la gente más joven que ve el mundo del vino pues a veces desde la distancia, es muy difícil, yo no entiendo de vinos, y va pues a la bebida fácil, a la cerveza. Y ahí tenemos una culpabilidad y tenemos que intentar conquistar para que ese consumo vaya subiendo. No podemos estar en esa caída libre con una tendencia muy preocupante, teniendo en cuenta que también cada vez producimos más, porque Ribera del Duero este año estamos en 120 millones de kilos de uva, cuando las contraetiquetas, el número de contraetiquetas son 80 millones. Hay un excedente importante y bueno, pues si hay una caída de precios yo no sé si el sector también hace el esfuerzo de escuchar al mercado. Es que a lo mejor el sector del vino va por un lado y el mercado demanda otros productos, que a lo mejor queremos tener nuestros propios vinos, pero hay que hacer unos vinos, pues no sé, con más baja graduación alcohólica o no sé, buscar alguna fórmula pero es verdad, para iniciarles por lo menos. Pero hay una dinámica en la comunicación que no nos es favorable a la estructura económica del sector. Es un sector, como hemos dicho, muy atomizado, con muy pocas posibilidades de hacer inversiones en publicidades masivas o en publicidades de marca, y entonces esto tampoco nos ayuda frente, porque al final lo que tienes es una cuota de garganta, es lamentable decirlo así, pero competimos con bebidas en general, no solamente bebidas alcohólicas, sino con bebidas refrescantes, en fin. Y en ese mundo de las bebidas el esfuerzo en publicidad es muy alto y nuestras empresas tienen una naturaleza económica muy diferente de las grandes multinacionales. Y esto, bueno, pues eso perjudica a la comunicación y a lo que es el espacio en el imaginario de las personas y del consumidor, y sobre todo afecta a los jóvenes. Entonces este es un problema a corregir de una forma también sectorial, ¿no? Yo creo que a lo mejor la fórmula de la interprofesión puede ofrecer soluciones en este sentido. Creo que todo el sector tiene que funcionar con una estrategia organizada. Estrategia al final es un término bélico
y en la conquista de un mercado pues está con armas, ¿no? Y con una actitud pues de conquista. Tenemos que ir cerrando, Pablo, alguna reflexión para intentar mejorar. No sé si en el año 2020 a lo mejor esta estrategia se queda corta, hay que pensar en el 2030, pero bueno. Sí, hay yo que decía mirar. esta mañana que las estrategias en el mundo del vino tenemos que estar hablando ya de, o tenemos que haber empezado hace 10 años las estrategias para el 2020, ¿no? O sea, eso yo creo que bueno, la gente habla de, como decías antes, de la crisis, que la gente ha vendido más. Y bueno, ha vendido más, como comentábamos, pues bajando precios en muchísimos casos, ¿no? Y eso al final, pues el sector no le sienta bien, o sea, después recuperar eso es muy complicado, ¿no? Entonces, las crisis son como las gripes, que hay que pasarlas como sea y empezar a prepararse para la siguiente, ¿no? Pero eso es una labor lenta y de esfuerzo, de trabajo. Y yo no entiendo que haya estas razones, como hablas del tráfico, para que la gente beba menos. Hay países donde, habiendo bajado el consumo de vino y no tanto, pues las leyes en ese sentido son mucho más duras que las nuestras, probablemente. No es una excusa, entonces. No es una excusa. Yo creo que puede haber otras razones, no sé cuáles son realmente. Yo no creo tampoco que es que la cerveza le haya quitado, o la cerveza le habrá quitado en todo el mundo al vino, si no, ¿no? O sea, pero no es comparable, ¿no cree que es un no, producto comparable, una bebida no, comparable? Yo no creo que sean bebidas comparables, no. O sea, son productos, el vino siempre tendrá esa imagen, aunque sea en vino de precios inferiores, un carácter cultural que la cerveza no va a tener nunca, ¿no? Con todos los respetos para la cerveza, ¿no? Yo creo que la clave de la recuperación del consumo claramente está en lo que ha dicho Pau, una unión clara del sector y con una gran inversión en comunicación. O sea, nosotros necesitamos no invertir 3 millones de euros en un mercado nacional para comunicar a los jóvenes que tenemos un producto social, cultural y de gran valor añadido. Necesitamos mucho dinero y para eso una gran unión del sector para invertir fuertemente en comunicar nuestros atributos diferenciadores, ¿no? Sí, y mientras no tengamos eso, no lo comunicaremos y a voz de garganta pues llegamos a donde llegamos. Si va en función de la bodega, a Protos le toca pagar bastante. Pues lo pagaríamos gustoso, con tal de que todo el sector nos uniéramos, seríamos de los que primero estaríamos allí. José Manuel, nos tenemos que ir a alguna reflexión. No, bueno, pues tenemos una oportunidad de reaccionar. El vino hay que considerarlo que es cultura, relacionado con la gastronomía, en fin, es un elemento importante en las relaciones sociales. Que era una comparativa que se hablaba hoy esta mañana mucho. Con la gastronomía, con los programas de televisión, se ha llegado a los niños, se ha llegado a los jóvenes. No sé si se puede llegar también al vino. Es verdad que es complicado, no vas a dar vino a los niños, pero ha sido una manera... También somos el país que menos lee y que menos libros vende. Eso, o sea, y a lo mejor sí tenemos razón en el tema de que la gastronomía ha formado parte de nuestras vidas y siempre, yo cuando era pequeño, pues siempre he vivido con mis padres que para comer, para cenar, siempre había una botella de vino encima de la mesa. Esto también se lo tenemos que ir transmitiendo a nuestros niños, ¿no? Para que se vayan familiarizando, pero sobre todo el descenso yo creo que no se puede atribuir a un solo factor, sino han sido pues muchos factores y ahí donde tenemos que dar capacidad de respuesta, pero de manera casi inmediata con estas políticas y estas exposiciones que hemos puesto aquí encima de la mesa. De todas maneras, hace 30 años yo estoy en el mundo del vino y hace 30 años que oigo hablar de lo mismo. O sea que probablemente seguiremos hablando lo mismo en los próximos 30 años. Pues aquí lo seguiremos contando. Muchísimas gracias a los cuatro por estar esta noche aquí. Y a ustedes, pues nada, qué decirles, que consuman vino, eso sí, con moderación. Espacio Abierto vuelve el próximo miércoles. Hasta entonces, pasen una buena semana.